profe, sí se ve. Sí, profesor. Sí, entonces vamos a comenzar. Bueno, hasta ahora hemos visto funciones, ¿cierto?, en varias variables. La clase pasada, antes de salir de, digamos, de la semana de receso, comenzamos a hablar sobre el límite de la función en varias variables. Nos dimos cuenta que el límite se podía calcular, ¿cierto?, de varias formas, de un método directo, podíamos hacer algún arreglo algebraico en caso de que diera 0 partido por 0, y si no teníamos arreglo algebraico podíamos utilizar, ¿cierto?, el método de los límites iterados, que en este caso era calcular el límite cuando x tiende a x0, luego el límite cuando y tiende a y0 de la función, luego al revés, y si esos dos límites daban igual, es porque posiblemente el límite existía, ¿cierto? Y si no, había que ocupar el método de las trayectorias. Y si una de las trayectorias dependía, por ejemplo, de la pendiente de una recta, o era distinta a otra, o no existían, entonces el límite simplemente no existe. Pero si todas daban igual, había que demostrar que ese era el posible valor del límite, puesto que hay infinitas curvas que podían, ¿cierto?, pasar por ese punto x0 y 0. Por lo tanto, bueno, y después hablamos de la continuidad. ¿Eso qué significa? Que una función en varias variables tiene una cierta secuencia similar a las funciones de una variable, ¿cierto? O sea, se les puede calcular su límite, se le puede analizar su continuidad, y por lo tanto, también se le puede derivar. Entonces lo que vamos a hacer hoy día es determinar las derivadas parciales de funciones en varias variables. Vamos a hacerlo de manera simple, o sea, hoy día vamos a partir recordando cómo se deriva en cierta forma y cómo derivar de forma parcial. Tengo entendido que los que van en EDO saben algo de derivadas parciales. Hoy día lo vamos digamos, a retomar acá. Y por lo menos en una buena cantidad de clases vamos a seguir con derivadas, porque tiene mucha utilidad la derivada. Se pueden hacer muchas cosas con ella, ¿ya? Esta clase está en intranet, así que el que lo quiere ver, ningún problema. Entonces el objetivo en realidad de la clase es determinar derivadas parciales de funciones de 2 o más variables, ¿ya? Ese es el objetivo principal. ¿Qué era la derivada? Recordemos que la derivada se define, ¿cierto?, de una función de una variable, se define como f' de x, es una notación, o se puede escribir así, de f a de x, o se puede escribir f con un subíndice x abajo. Y esto por definición era el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. O sea, en cierta manera lo que estamos analizando es el cambio que sufre una función cuando yo hago pequeños cambios en la variable x. Fíjense que acá yo al x le estoy sumando un h que es muy chiquitito y estoy analizando por ende las diferencias de la función asociados a ese número, a ese cambio chiquitito que se le hace. ¿Sí? Eso en pocas palabras es la derivada. Sabemos que tiene que ver con la pendiente de la recta tangente a la curva, ¿cierto? Y que directamente se relaciona con una tasa de cambio. De hecho, ustedes saben que en física, si esta es la posición, ¿cierto?, su derivada, de hecho lo vimos acá, corresponde a la velocidad, ¿cierto? O sea, en la tasa de cambio de la posición respecto al tiempo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando yo tengo funciones que van de Rn a R? O sea, en pocas palabras, funciones que van desde un espacio vectorial hasta un espacio normal, digamos, de R. O sea, en pocas palabras, tengo una función de muchas variables. Ya no tiene sentido hablar de f', porque f' está asociada directamente a una función que tiene una sola variable. Por eso es fácil colocar el prima. Por lo tanto, ahora tenemos que buscar una notación que me permita a mí derivar funciones como, por ejemplo, que tenga dos variables. ¿Por qué? Porque esta función depende de la variable x y a su vez depende de la variable y. Entonces, esta derivada que nace de funciones de más de una variable se le conoce como derivada parcial, ¿ya? Se escribe directamente así. Se puede escribir como dx sub i. Este x sub i es la variable que voy a derivar de la función. O se puede escribir f de x sub i, donde x sub i es la variable. O así, con esta letra griega d, de f a dx sub i, donde x sub i otra vez es la variable.
¿Qué significa directamente la derivada? Tiene la misma notación que la derivada de una función de una variable. O sea, los cambios que corresponden, ¿cierto? La variación de la función cuando hago pequeños cambios en la variable, en este caso, x. Si tengo una función de dos variables, significa que aquí van a nacer dos derivadas parciales. Una que está asociada al eje x y otra que está asociada al eje y. Si tuviera tres variables, entonces voy a tener tres derivadas parciales. Una con respecto al x, una con respecto al y, una con respecto al z. Y sea cual sea esta, la definición, ¿cierto?, del límite, o sea, de la derivada, va a ser de f de x sub i igual al límite cuando h tiende a 0 de, fíjense que acá tengo x1, aquí tengo x2, y al x sub i, que es la variable, le estoy sumando este pequeño h, cuando h tiende a 0, menos la función sin sumarle nada, partido por h. O sea, la misma relación que teníamos antes, la tenemos ahora. O sea, en el fondo, si quiero calcular de f de x, al x yo le voy a sumar esa pequeña h. Se lo voy a restar con la función original y lo voy a dividir por h cuando h tiende a 0. Y si quiero de f de y, la misma historia, ¿cierto? Límite cuando h tiende a 0, entonces tengo f de al y le sumo h, menos f de x y partido por h. O sea, recordar entonces que en cierta manera las derivadas parciales son los cambios que va a sufrir la función, ¿cierto? Producto de que pequeños cambios en la variable. En este caso en la variable x o en la variable y. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esa notación y esta? Es que esta está asociada a una función que tiene más de una variable y esta es una derivada que está asociada a una función con una sola variable. ¿Ya? Como se le conoce como derivada total. Que más adelante va a tener un sentido un poco más de lo que ya sabemos hasta ahora. Hasta acá, ¿alguna duda? Ninguna, profe. No se peleen, no se peleen. Una alumna nueva en la clase. Chuta. Hoy antes eran más chéveres, hablaban un poco más. ¿Y el resto? ¿Me entendieron? Felipe, ¿Podría repetirlo de nuevo? ¿qué cosa? Lo de que de una función van a salir dos derivadas parciales. Ya, ni un problema. Cuando tú derivas una función de una variable, ¿cuántas derivadas tenés? Una. Una, porque tienes una variable. Entonces, cuando tengas dos variables, ¿cuántas derivadas podéis calcular? Dos. Una para cada variable. Y si la función tiene tres variables, ¿cuántas derivadas parciales puedes calcular? Tres. Una para cada variable. ¿Cachai o no? Sí. Ya, perfecto. Entonces, por ejemplo, acá nos piden calcular de f a de x. Ojo, yo puedo escribirlo así o lo puedo escribir así. Ambas representan lo mismo, derivar la función con respecto a la variable x. Y aquí me piden de f de y o f sub i, o sea, la derivada de la función respecto a y. Y aquí me dan esta función. ¿Ya? Entonces, ¿quién es de f de x? Por definición, es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, y. ¿Por qué al x le sume h? Porque estoy derivando con respecto a x. ¿Eso qué significa? Que en donde dice x, ahora voy a colocar x más h. Para eso acá tengo 2 por x más h al cuadrado por y, más x más h por y cuadrado, más el x ahora es x más h, menos 5y. Después viene menos la función original. Por eso a todo esto se le cambió el signo, ¿cierto? Y todo partido por h. Esa es la definición. Aquí nos podemos dar cuenta que esa x se puede ir con esa x, ¿cierto? Y este 5y se puede ir con ese 5y. Es un trabajo algebraico, ¿no? Como todavía no estamos calculando el límite, estamos haciendo arreglo algebraico, dejamos la palabra límite, ¿cierto? Elevamos el x más h al cuadrado y lo multiplicamos por 2, que queda todo este término que está acá. El x más h por y cuadrado se multiplica término a término, y ahora nos damos cuenta que él se va con él se va con él, y que todo esto que está acá tiene una h. Esa y esa. Por lo tanto, yo puedo factorizar por h. Al factorizar por h me queda 4xy más 2yh más y cuadrado más 1. Se van las h,
y ahora voy a hacer límite cuando h tiende a 0. Eso significa que a donde dice h voy a colocar 0. Por lo tanto, este término va a tender a 0. Quedando el 4xy, el y cuadrado y el más 1. Entonces así logré determinar la derivada de la función, pero con respecto a x. ¿Se entendió? Solo es hacer arreglo algebraico y después Por el momento. se calcula el límite. Por el momento, sí. Después te vas a dar cuenta que no vamos a hacer esto que estamos haciendo ahora. Esto es como para entenderlo, para que te des cuenta que funciona. ¿Ya? Pero después vamos a usar una técnica para derivar, así como lo hicieron en cálculo 1. Le enseñaron la definición y pusieron una tabla, ¿se acuerdan? Aquí algo similar. Bueno, si quiero calcular df de y, hago lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que como ahora es df de y, es al y al que le tengo que sumar h. Por lo tanto, todos los términos de esta función, donde dice y, le voy a colocar y más h. Por eso acá dice 2x cuadrado y más h, más, acá dice x y cuadrado, entonces son x y más h al cuadrado, más x, no tiene h, o sea, no tiene y, después menos 5y, que sería y más h. Menos la función original, que es todo esto, multiplicado por menos 1, por eso tiene los signos cambiados, todo partido por h. ¿Qué podemos notar? Que esta x se puede ir con esa x, podemos multiplicar acá término, aquí elevar al cuadrado multiplicar por x, aquí multiplicar término, y otra vez, este se va con ese se va con ese, ¿cierto? Ese se va con ese, y me quedaron puros términos que tienen h. Por lo tanto, puedo hacer exactamente lo mismo, factorizar por h. Al factorizar por h se van a ir los h, me va a quedar la expresión, voy a hacer límite cuando h tiende a 0, por lo tanto el término que tiene h se va a ir, y me va a quedar 2x cuadrado más 2xy menos y. Y ahí tenemos la derivada de f con respecto a x y la derivada de f con respecto a y. De esta función claramente polinómica. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí. Fíjense que este límite no es un límite de varias variables. No es un límite de funciones de varias variables. Es de una sola variable. La variable que estoy calculando es h. H es la que tiende a ser. ¿Ya? Sin embargo, ¿existirá alguna forma de derivar de manera inmediata sin tener que pasar por todo este proceso de límite? Y la respuesta es sí. Aparentemente, cuando yo derivo con respecto a x, fíjense que yo los cambios lo hago solamente sobre la variable x, pero el y no cambia. O sea, el y pasaría a ser una especie de constante para el efecto de la derivada. En el caso del y, la derivada con respecto a y, justamente el que cambia es el y, pero el x es el que se mantiene en cierta manera constante para efectos de la derivada. Entonces, cuando yo quiera derivar con respecto a x, lo que voy a hacer es considerar el y constante, pero para efectos de esa derivada. ¿Ya? Y al revés, si quiero derivar con respecto a y, la x va a pasar a ser una constante, pero para efectos de esa derivada, es exclusivamente para esa derivada. Entonces, si tomamos la misma función que teníamos recién y derivamos según lo que yo estoy diciendo, me puedo dar cuenta que si yo derivo esta f con respecto a x, ¿cierto? Aquí el 2 y el y serían constantes, por lo tanto se mantienen y solamente derivo el x cuadrado. Todos sabemos que la derivada de x cuadrado son 2x. Y ese 2 con ese 2 de adelante me queda 4xy. Después acá, si derivo el x, me va a dar 1. Pero como el y es una constante, me queda igual, y cuadrado. La derivada de x es 1 y la derivada de 5y va a ser 0. ¿Por qué? Porque para efectos de la derivada con respecto a x, el 5y es una constante. Y si ustedes se fijan bien, la derivada de f con respecto a x me dio 4xy más y cuadrado más 1. Que es justamente lo que nos dio acá. 4xy más y cuadrado más 1. Así que aparentemente estamos bien. Si yo hago la derivada con respecto a y, entonces ahora es la x la que pasa a ser una constante y la y sería la variable. Entonces en este caso ahora L es la variable. La derivada de y es 1 multiplicado por 2x cuadrado, que son 2x cuadrado. Aquí la derivada del y cuadrado va a bajar el 2, entonces me va a quedar 2xy. La derivada del x, o sea, la derivada de x con respecto a y es 0, porque el x pasa a ser una constante para efectos de esa derivada. Y en la derivada de menos 5y es simplemente menos 5. Si ustedes se fijan, me dio lo mismo que al utilizar la definición.
Por lo tanto, de ahora en adelante ya no vamos a utilizar la definición de la derivada, a no ser que sea necesario. Más adelante vamos a darnos cuenta cuando es necesario. Pero generalmente cuando tengo una expresión algebraica y quiero derivarla, ¿cierto? Simplemente derivo una con respecto a x y la otra con respecto a y. Y si tuviera tres variables, la misma historia. Por ejemplo, si tuviera una función f de x, y, z, entonces aquí sería exactamente lo mismo, ¿ya? La derivada de f con respecto a x, el y y el z serían constantes. La derivada de f con respecto a y, el x y el z serían constantes. Y la derivada de f con respecto a z, el x y el y serían constantes. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Repito, los que van en EDO se pueden dar cuenta porque cuando hay una ecuación de tipo exacta, ¿cierto? Se utilizan las derivadas parciales. Y por lo que yo sé, porque por lo menos yo lo vi en EDO antes de la prueba de mañana, ¿cierto? Ahí salía y tuve que explicarlo de esta manera. Pero ahora se entiende de dónde viene. Viene directamente de la definición de límite. ¿Ya? Entonces veamos algunos ejemplos. Hoy día solamente nos vamos a dedicar a derivar y nada más, ¿ya? Porque la idea es practicar. Ya el miércoles vamos a ver ya materia asociada a, ya una vez que ya entendamos de manera directa cómo derivar. Por ejemplo, acá nos piden calcular la derivada de f con respecto a x y la derivada de f con respecto a y, ¿cierto? Y me dan esta función, f de x, y igual a 5x menos 3x cuadrado y cuadrado más 3x cubo y. Y me piden calcular la derivada de f con respecto a x. Entonces, si derivo con respecto a x, ¿cuál es la derivada de 5x con respecto a x? 5. Acá, la derivada de menos 3x cuadrado y cuadrado con respecto a x, se mantiene el 3, se mantiene el y cuadrado, y solamente derivo el x cuadrado. La derivada de x cuadrado son 2x, y 3 por 2 son 6, por eso me quedó menos 6x y cuadrado. Y en el último, para efectos del x, ¿cierto? El 3 y el y es una constante, y la derivada de x cubo son 3x cuadrado. Por eso me quedó 9x cuadrado y. En cambio, si ahora derivo f con respecto a y, la x pasa a ser una constante para efectos de la derivada. Vuelvo a insistir, eso es algo importante. No es que sea constante, es para efectos de la derivada. Entonces, para efectos de la derivada con respecto a y, el 5x completo es una constante. Por ende, su derivada es 0. Acá, el menos 3 y el x cuadrado se mantiene y se deriva el y cuadrado, que serían 2y. Por eso aquí me queda menos 6x cuadrado y, que está ahí. Más, y aquí lo mismo, voy a derivar con respecto a y, el 3x cubo se mantiene y la derivada de y es 1. Por lo tanto me queda 3x cubo. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Todo ok? Perfecto. Es importante que tengan a la mano una tabla de derivadas, ¿ya? Por cualquier duda que tengan. Hallar fx y fi. ¿Qué significaba fx y fi? ¿Qué significaba fx y fi? ¿Qué significaba fx y fi? Derivada la función de f en x En x, y la derivada en función ahí. de f con respecto a y. ¿Cómo se llamaban esas derivadas? Derivadas parciales. Derivadas parciales. Muy bien. Bueno, entonces acá nos dan estas derivadas y nos piden evaluarlas en el punto 1, logaritmo natural de 2. O sea, evaluarlas cuando x vale 1 y cuando y vale logaritmo natural de 2 y me dan la función. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Derivar. Si derivo f con respecto a x, me puedo dar cuenta que es x por e elevado a x cuadrado y. Y esto es un producto, ¿cierto? Porque esto tiene x y esto tiene x. Por lo tanto, tenemos que derivar como un producto. ¿Cómo se deriva un producto? Por la regla es derivada del primero por el segundo. La derivada del primero, que es x, es 1.
por el segundo, que es ex cuadrado y. Ahí está. Más. Se mantiene el primero, que es el x, y se deriva el segundo. ¿Cierto? La derivada del es el mismo y ahora tengo que derivar el exponente del ¿Cuál es la derivada de x cuadrado y? Recuerden que baja el 2, se le resta 1 al exponente, entonces me queda 2xy. Eso por regla de la cadena. Se pueden dar cuenta que ambos términos tienen un e elevado a x cuadrado y, por lo tanto voy a factorizar por e elevado a x cuadrado y, factor de, aquí me va a quedar un 1 y aquí me va a quedar 2x cuadrado y. Entonces ahí tenemos la derivada de la función con respecto a x. Y ahora como me piden determinar la derivada evaluada en el punto, entonces fx es en el punto 1 como logaritmo natural de 2, es simplemente evaluar donde dice x colocar 1 y donde dice y colocar logaritmo natural de 2. Entonces acá me va a quedar e elevado a 1 al cuadrado por logaritmo natural de 2, que evidentemente eso es logaritmo natural de 2. Paréntesis, 1 más 2. X, que es 1 al cuadrado, que es 1, por el y, que es el logaritmo natural de 2. Como ustedes saben, el e y el logaritmo natural son funciones inversas. ¿Eso qué significa? Que e elevado al logaritmo natural de 2 es simplemente 2. Factor de 1 más 2 logaritmo natural de 2. Ya ahí está. Luego si hacemos la derivada con respecto a y, la cosa cambia. Porque con respecto a y, la x es una constante. Por lo tanto, esto deja de ser una función y se transforma en una constante. Por lo tanto, se mantiene la x y se deriva solo el e. La derivada del e es el mismo e y ahora derivamos el exponente. La derivada de x cuadrado y con respecto a y es simplemente x cuadrado, porque se deriva el y nomás. Y ahora multiplico x cuadrado por x y me queda x cubo elevado a x cuadrado. Reemplazo en el punto que me están pidiendo, entonces el x vale 1, 1 al cubo es 1. Luego tengo e elevado a 1 al cuadrado que es 1 por y, o sea, me queda e elevado al logaritmo natural de 2. Y el e elevado al logaritmo natural de 2 es simplemente 2. Y ahí tenemos el ejercicio número 2. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Todo ok? Perfecto. A ver, alguien escribió en el chat. Veamos acá el tercero. Fíjense que acá tenemos una función, la función w, que depende de 3 variables, del x, del y y del z. Y nos están pidiendo, por ende, 3 derivadas parciales. La que corresponde a x, la que corresponde a y, la que corresponde a z. Entonces, si yo derivo esto con respecto a x, el y y el z son constantes. Entonces, cuando yo derive el xz cuadrado, el z cuadrado es constante, por ende derivo el x, que es 1, por eso me queda z cuadrado. Cuando deriva el ix cuadrado, el y pasa a ser una constante. Entonces derivo el x cuadrado, que son 2x. Por ende me va a quedar 2ix o 2xy. Y el tercero, cuando yo derive con respecto a x, el y y el z para efectos de la derivada van a ser constantes. Por lo tanto, su derivada es 0. Por eso está ahí, queda la derivada. Acá, la derivada de w con respecto a y. La misma cuestión. ¿Cierto? El x y el yz cuadrado no tienen y, por lo tanto son constantes para efectos de esas derivadas, así que su derivada es 0. Si yo derivo acá el y, la derivada de y es 1 por x cuadrado, que son x cuadrado, más. Y si yo derivo acá el y, ¿cierto? La derivada de y son 2y, por lo tanto me va a quedar 2zy. Y luego si derivo w con respecto a z, entonces acá el x pasa a ser constante para efecto de esa derivada, y la derivada de z cuadrado son 2z, por eso me queda 2xz. Más, si yo quiero derivar el y y el x cuadrado con respecto a z, ambas son constantes para efecto de esa derivada, por lo tanto su derivada es 0. Y en el último, la derivada de z es 1 por y cuadrado, que me queda 2xz más y cuadrado. ¿Se entendió? Sí, profe, ¿Eh? se entiende. Hallar de f a de x y de f de y me dan la función. No es la misma cuestión, ¿cierto? Voy a derivar la función. Vamos a partir derivando el logaritmo natural. Lo vamos a hacer con respecto a x. Entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural? 1 partido por el argumento. O sea, 1 partido por x cuadrado más y cuadrado más xy.
ahora derivo lo que está dentro con respecto a x. Entonces la derivada de x cuadrado son 2x, la derivada de y cuadrado para efectos del x es 0, y la derivada de xy con respecto a x, ¿cierto? Me quedaría simplemente y. Por eso me queda 2xy más, o sea, perdón, 2x más y partido en el choclón que está abajo. Y luego si quiero derivar f con respecto a y, la misma situación, solo que al derivar el logaritmo natural me va a quedar 1 partido por su argumento por, pero como voy a derivar respecto a y, el x es una constante. O sea, aquí me va a quedar 0, la derivada del y cuadrado son 2y y la derivada de xy es x. Por lo tanto, ¿qué me queda? 2y, o sea, 2y más x partido en el choclón que está ahí. ¿Sí? ¿Se entendió? Supongo. Bien. 5. Miren lo curioso acá. Me piden hallar la derivada de la función, pero evaluada en el punto 0, 0. ¿Ya? Y aquí la derivada de la función evaluada en el punto 0, 0 también. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema? Que la función es una función casi por tramos. Porque para cualquier punto en donde x y no sea 0, 0, yo tengo esta función. Y para el punto cuando x y es 0, 0, tengo la función 0. Aquí yo podría derivar como lo acabamos de hacer este cociente. Pero ¿cuál es el tema? Que este cociente está definido para valores en donde el x y el y no son 0. Y yo quiero encontrar la derivada cuando x y es 0, 0. Por lo tanto, ¿qué tengo que usar? Aquí tengo que, por necesidad, utilizar la definición. ¿Ya? Entonces, en este caso, como quiero calcular la derivada de f en 0, 0, significa que al x del punto, o sea, a este 0 le tengo que sumar h. Eso en el fondo es lo que tengo que hacer. Aquí hay un error. Es un 0 y es un 0. Ahí sí. Entonces, claro, f de 0 más h es simplemente f de h, 0. Fíjense bien que acá esta componente ya no es 0. Tiende a 0, pero no es 0. Por lo tanto, para reemplazar acá, tengo que usar la expresión de arriba. O sea, me va a quedar h cuadrado por 0 partido en h cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Menos, después viene el f evaluada en el punto donde estoy calculando la derivada. Pero en este caso ese punto es el 0, 0, donde su función vale 0. Por eso dice menos 0. ¿Cierto? Va, este es un 0. Ahí sí. Y abajo partido por h. ¿Cuánto es 0 por h cuadrado? 0. 0 partido en h cuadrado, 0. 0 menos 0, 0. 0 partido por h, 0. Y por ende, la derivada me dio 0. No tiene por qué ser 0 siempre, pero yo 0 en este caso. Veamos el f de y. Lo mismo. En el f de y, ¿a quién le tenía que sumar h? Al y. Menos la función evaluada en ese punto partido por h. ¿Quién es el f de 0, h? Simplemente es escribir acá, pero donde dice y colocar h. Este es un 0. Ahí sí. Y aquí fíjense que va a pasar lo mismo. 0 cuadrado es 0, por esto que es 0, partido en algo, partido en h cuadrado que es 0, menos 0, 0, y 0 partido en h es 0, y el límite cuando h tiende a 0 es 0 es 0. Y así como encontré entonces las derivadas parciales de una función casi por tramo. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Bien, entonces ahora les toca a usted. Aquí tienen distintas funciones para derivar. ¿Ya? La idea es que encuentren la derivada de f con respecto a x y la derivada de f con respecto a y. No importa que no las hagan todas, la idea es que traten de hacer la mayor cantidad posible para luego revisarlo. ¿Ya? Son las 5:03. Vamos a comenzar la revisión a las 5. A ver, la clase termina a las 5:50. A las 5:25. O sea, les voy a dar 20 minutos para hacer estos 10 ejercicios. ¿Ya?
Y eso es todo lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Sí? Bien, se deriva la letra A. Si ustedes se fijan bien, esto es un cociente, por lo tanto tenemos que ocupar la regla del cociente. O sea, df de x es, ¿cierto? Línea fraccionaria, denominador al cuadrado, derivada del de arriba por el de abajo. Si derivo lo de arriba con respecto a x, me va a dar 3x cuadrado, la derivada de y al cubo con respecto a x es 0, por lo de abajo, ¿cierto? Menos, mantengo el de arriba, que es x cubo más y cubo, por la derivada del de abajo con respecto a x, que claramente me va a quedar 2x. Entonces acá me va a quedar 3x elevado a 4 más 3x cuadrado y cuadrado, menos 2x elevado a 4 menos 2x y al cubo. Partido esto por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Cierto? De lo cual me va a quedar simplemente el con el x elevado a 4 más 3x cuadrado y cuadrado menos 2x y al cubo. Y esto partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y si ahora hago df a di, la misma historia, ¿cierto? Línea fraccionaria, denominador al cuadrado, derivo el de arriba con respecto a y, me va a quedar 3y cuadrado por lo de abajo, menos, mantengo el de arriba, por la derivada del de abajo con respecto a y, que son 2y. Entonces acá me va a quedar 3x cuadrado y cuadrado más 3y elevado a 4 menos 2x elevado a 3y menos 2y elevado a 4. Partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, quedando así y elevado a 4 más 3x cuadrado y cuadrado menos 2x cubo y partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entendió cómo se hizo? No, no se entendió. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, Ya. Perfecto. Veamos un segundo. Aquí vamos a derivar f con respecto a x. Entonces ahora la derivada del logaritmo natural es 1 partido por el argumento por la derivada de lo de adentro con respecto a x, que me va a quedar solamente 2x, así que esto es 2x partido en x cuadrado más y cuadrado. Y si derivo f con respecto a y, lo mismo. La derivada del logaritmo natural es 1 partido por el argumento, ¿cierto? Por la derivada de lo que está adentro con respecto a y, que van a ser 2y. Por lo tanto me queda 2y partido en x cuadrado más y cuadrado. ¡Voilà! ¿Sí? Va, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice, Dios mío, Señor Santísima Trinidad de Jesús? Ay. Ah, Dios mío. ¿Qué hice? Parece que la cerré. ¿Cómo arreglo esto?
¿Qué dice? Diseño. No. Tampoco. Creo que ahí está. Ya. Ahí sí. Bien. Vamos a la letra C. ¿Cómo se deriva la letra C? Si yo derivo, si yo derivo f con respecto a x, ¿cierto? Sería x elevado a i, donde i es una constante, entonces es la derivada de una potencia. O sea que baja el exponente y el exponente se le resta 1. En cambio, si yo derivo ahora esto con respecto a i, esto sería una función exponencial, donde la derivada es lo mismo, pero multiplicado por el logaritmo natural de la base que es x. ¿Eh? Esas son las reglas de derivada que ustedes deberían conocer. Debería. Vamos a la D. Posiblemente la que más trajo problemas. ¿Cierto? Esto que está acá tiene que ver con un teorema que es el teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? Cuando yo derivo una función donde los límites de integración son los extremos de la integral, ¿cierto? Lo que tengo que hacer acá es lo siguiente. Entonces, si vamos a hacer, por ejemplo, df a dx, primero que todo tengo que dar vuelta a esta integral y x elevado a t partido por t de t con el menos. Y fíjense que lo que se hace es que la derivada de una función, la derivada de una integral es simplemente la función. O sea, va a ser menos por el menos de afuera, e elevado a, y aquí se reemplaza la variable. O sea, en este caso el x. Entonces me va a quedar así. En cambio el de f de i es directo. ¿Por qué? Porque la variable ya está acá arriba. Entonces aquí al derivar simplemente va a quedar e elevado a i partido por i. ¿Cierto? Así se deriva cuando tenemos límites de integración con variables. ¿Ya? Veamos otro caso. Vamos a la A, B, C, D. Vamos a la E. ¿Cómo se derivaría la letra E? Entonces, si yo derivo de f a x, entonces recordemos que la derivada del seno es el coseno, ¿cierto? Por la derivada de la raíz, que es 1 partido por 2 veces la raíz. Y además tenemos que multiplicar por lo que está dentro respecto a x. Se me quedaría un 3. Eso me quedaría así. Y si derivo f con respecto a y, la misma cuestión. La derivada del seno es el coseno de la raíz, ¿cierto? Por, si derivo la raíz, es 1 partido por 2 veces la raíz. Y si ahora derivo con respecto a y lo que está dentro, me quedaría un 4. Por ende acá se puede simplificar y me quedaría 2 partido en la raíz por el coseno. Y esa sería la letra E. Vamos a la F. ¿Hasta acá hay alguna duda? Consulta, inquietud, sugerencia, comentario, queja, reclamo. ¿No? Bien. Seno de f de x acá, la derivada del coseno, todos sabemos que es menos seno de x menos y partido por 2.
Y si derivo esto con respecto a x, claramente la derivada de x es 1, la derivada de y es 0, entonces me va a quedar 1/2. Y si hago la derivada de f con respecto a y, va a pasar lo mismo. La derivada del coseno es menos seno de x menos y partido por 2, pero ahora al derivar el y me va a quedar menos 1/2. Con este menos me va a quedar más 1/2. Y ahí está la letra F. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? ¿Están ahí? Si quieren. Ya. Les tendré que creer. Ya. Acá, como quiero determinar la derivada con respecto a x, o sea, de f de x, entonces el 5 se mantiene, la derivada del seno es el coseno, y aquí como el denominador es donde está la variable, ¿cierto? Ya sabemos que aquí me va a quedar, bueno, me queda así, y partido en x más 5, por la regla de la cadena, que es la derivada de este cociente, donde y es una constante, y entonces aquí me va a quedar x más 5 al cuadrado negativo. Por lo tanto, acá me va a quedar menos 5y partido en x más 5 al cuadrado por el coseno de y partido en x más 5. Y si hago de f a de y, va a pasar algo casi similar. Mantenemos el 5, la derivada del coseno es el seno de esto, ¿cierto? Por, y la regla de la cadena la deriva con respecto a y, que es 1, entonces me queda 1 partido en x más 5. O sea, acá me queda 5 partido en x más 5 por el seno de y partido en x más 5. ¿Sí? Sí. Vamos al H. En el caso de... Uy, ¿qué hice? En el caso del H, ¿cierto? La derivada de f con respecto a x va a ser 0, puesto que el logaritmo en base de y no tiene ninguna x. En cambio, si hago de f a de y, ¿cierto? Me va a quedar en la derivada de un logaritmo, que todos sabemos que es 1 partido por el argumento por el logaritmo en base e de 2. ¿Sí? O logaritmo natural. Es el H. El I, nos queda poquito. Nos quedan estos dos y terminamos. Pero lo vamos a ver en otra hoja por si acaso. Bien, ¿cómo sería el I? Entonces, de nuevo, ¿cierto? De f a de x va a ser igual a la derivada del logaritmo natural es 1 partido por el argumento, o sea que me va a quedar xy y el x más y va a subir multiplicando por, y ahora línea fraccionaria, el denominador al cuadrado, derivamos lo de arriba con respecto a x, me va a quedar y por lo de abajo, ¿cierto? Menos, mantenemos lo de arriba y derivamos lo de abajo, la derivada de esto con respecto a y, que es, o sea, con respecto a x, que es 1. Él se simplifica con él, entonces acá me va a quedar, fíjense bien, acá me va a quedar xy más y cuadrado menos xy partido en xy por x más y. Se van los xy y claramente aquí me queda y cuadrado partido en xy, x más y. Si hago el de f a de y, es de esperar que me va a quedar lo mismo, pero acá en vez de un y cuadrado, un x cuadrado. Vamos a ver verdad. Línea, deriva el logaritmo natural, 1 partido por el argumento es xy partido, o sea, lo del denominador sube,
por línea fraccionaria, denominador al cuadrado, derivada del de arriba con respecto a y, que es x, por lo de abajo, menos lo de arriba por la derivada del de abajo con respecto a y, que sería 1. Entonces aquí él se va con él, aquí me va a quedar x cuadrado más xy menos xy, partido por xy, x más y al x. Se va el xy con el xy y me queda, bueno, aquí podría haber hecho esto. X factor de x más y. Ahí sí. Aquí puedo hacer lo mismo, ese con ese, entonces me va a quedar x factor de y factor de x más y. Y ahí está la derivada de ese logaritmo natural. Y vamos al último y con eso terminamos. J. Si derivo esto con respecto a x, ¿cierto? La derivada del arco tangente es 1 partido por 1 más el argumento al cuadrado. O sea, esto al cuadrado. Por la derivada de lo que está dentro con respecto a x, que me va a quedar menos y partido en x cuadrado. Entonces aquí fíjense que me va a quedar menos y factor de, aquí puedo multiplicar, me va a quedar x cuadrado más y cuadrado partido en x cuadrado por x cuadrado. Entonces, ese se va con ese y me va a quedar menos y partido en x cuadrado más y cuadrado. Y si derivo f con respecto a y, la derivada del arco tangente es 1 partido por 1 más el argumento al cuadrado por la derivada de lo que está dentro con respecto a y, que es 1 partido por x. Entonces me va a quedar algo casi similar, porque aquí me va a quedar 1 partido en x cuadrado más y cuadrado partido en x cuadrado por x. Entonces ese se va con ese, este x va a subir y me va a quedar x partido en x cuadrado más y cuadrado. Y ahí están todos los ejercicios asociados a la deriva. Señor, nunca te he pedido nada, pero que el que esté viendo esto va a hacer el examen de matemáticas. Para que vean qué piensan ustedes. Y ahí está entonces la primera parte de las derivadas. La E. ¿Qué no entendiste de la E, David? La alcancé a ver, profe, porque me fui a buscar la lapicera que se me gastó. Ah, pero eso no es que no lo entendiste, po. Es que no estuviste. Ya, míralo, trata de hacerlo tú, y si no puedes, la próxima clase me lo preguntas y yo te lo explico de nuevo. ¿Te parece? Allá, profe. Ya. Profe, le tengo otra Hazlo. consulta. Este viernes va a lanzar otra vez la encuesta así para ver quién va presencialmente. No lo voy a hacer porque la mayoría, o sea, la sala tiene un aforo de 50 y no fueron tantos el otro día, así que no creo que vayan tantos de nuevo. Pero el que quiere ir va, pues, no hay ningún problema con eso. ¿En la misma sala, profe? Sí, en la misma sala. Bien, chiquillos, eso ha sido todo por hoy. ¿Ya?